Porque tenemos una concepción y es que lo usado es lo viejo. No, Ajá. hay usado muy moderno. En buen estado. Cada día los bancos han aumentado la profundización del crédito en las propiedades usadas. O sea, no es solamente desde ese concepto de que me gustó, sino también lo jurídico, cómo es la tradición de ese inmueble. 3 requisitos. Sepa qué va a invertir, sepa en dónde lo va a invertir y sepa con quién va a invertir. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Hoy me encuentro con John Morales, abogado especialista en Derecho Inmobiliario. Ahorita él nos va a contar un poco más de sus servicios, que ya hemos venido hablando en otros videos, pero hoy nos vamos a enfocar en la vivienda usada. Entonces, John, agradecerte primero por estar acá para contarnos desde esas experiencias, desde la parte de derecho que hay que tener en cuenta cuando uno va a comprar vivienda usada y por qué puede ser uno de los negocios, por así decirlo, con más tranquilidad que una persona puede hacer en inversión. Sebas, primero, gracias por la invitación. Indudablemente es un espacio donde las personas pueden obtener información de valor. El que tú haces y el que estamos creando poco a poco con educación. Yo soy el director de Dumeda Abogados, una firma especializada en asuntos inmobiliarios que atendemos en todo el país. Nuestra sede queda en la ciudad de Medellín, cerca a Ruta N. Llevamos 8 años prestando servicios jurídicos especializados en asuntos inmobiliarios de cara a las inversiones seguras. ¿Qué son inversiones seguras para nosotros? Donde las partes en el negocio involucrados tengan garantías por lo menos equivalentes, que el beneficio sea para todas las partes y que los contratos no sean para tumbar a nadie, que sean para simplemente llevar a cabo una actividad comercial. Dentro de los servicios que ofrecemos está el acompañamiento previo a la inversión, el acompañamiento durante la inversión o el acompañamiento posterior a la inversión. Acompañamos a la persona que va a comprar una vivienda, un local, una parcelación, un activo, por así decirlo, desde que tiene las ganas de comprarlo hasta que logra cumplir la meta o hasta que por alguna circunstancia fracasó en ese propósito. Sí, un acompañamiento muy integral ya de esa parte jurídica. Y bueno, el tema de hoy es qué tan bueno es o no comprar apartamentos usados, casas usadas, el usado. Porque tenemos dos conceptos que son comprar sobre planos, que es un proyecto cuando va a iniciar una preventa, una construcción, y el usado, que es usted simplemente haga el trasteo y ya. Claro que sí, el usado tiene una característica muy importante, la disponibilidad del bien. La disponibilidad del bien hoy en día es una de las mayores garantías. ¿Por qué? Porque usted está con una inversión que es tangible, que usted puede apreciar, a la cual usted le puede ver sus bondades, sus defectos. Usted puede comparar áreas, usted puede recorrer una zona de día, de noche para ver cómo le gusta, puede ver el poniente, todas estas cosas que son tan importantes y perfectamente son muy buenas porque incluso pueden remodelarse o reformarse a condiciones contemporáneas. Porque tenemos una concepción y es que lo usado es lo viejo. No, hay usado muy moderno. En buen estado. Y hay usado que a pesar de ser usado y estar un poquito viejito, es muy reformable. Incluso muchos de las personas mayores dicen que lo tradicional siempre será mejor porque pueden tener mayor certeza de la calidad. Es verdad, no, y también es un concepto que pensamos que eso viejo no va a ser tan bueno, pero cuando uno mira esas construcciones de hace 30 años, o sea, son construcciones que uno dice bien hechas y pues obviamente la reforma también se vuelve un tema muy atractivo y eso es una de las cosas que nosotros hacemos porque le mencionamos mucho a la gente, vea, comprar un usado no es simplemente una inversión como por esperar a que uno vaya a hacer una reforma, sino que es tener el buen ojo de realmente qué valorización vas a tener sobre eso y que sea una forma segura de que esa inversión no se deteriore. Por ejemplo, hay edificios que están llegando ya a los 45, 50 años, entonces uno tiene que revisar la parte estructural, o sea, no es solamente desde ese concepto de que me gustó, sino también lo jurídico, cómo es la tradición de ese inmueble, porque eso es muy importante. Claro, e inclusive es una inversión que ya es madura porque el edificio ya está o la construcción ya tiene un entorno. Entonces usted ya, por ejemplo, sabe si está en una zona que se ha ido gentrificando, por ejemplo, una zona donde se la tomó la rumba, entonces no es un apartamento, un lugar para descansar, sino para otro tipo de cosas, donde ya las casas se usaron para bares, para discotecas, como en el caso, por ejemplo, de Provenza, que es más un uso hotelero, un uso turístico y comercial, que un uso propiamente residencial. Claro. El suelo va cambiando de vocación con el tiempo y esa es una de las grandes ventajas en el usado, porque ya usted consigue un suelo maduro,
Usted ya encuentra un entorno que ya sabe a qué se va a enfrentar. Es verdad. En un proyecto inmobiliario sobre planos, usted no sabe qué le van a poner al lado. ¿Y qué le va a quedar al frente? Claro. Porque la gente compra un apartamento y cuando ya está en el apartamento, ay, me construyeron un edificio al frente. Claro. Entonces, eso pasa mucho. Efectivamente. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la inversión en propiedad raíz usada es una muy buena inversión. Lo otro que también es importante es que cada día los bancos han aumentado la profundización del crédito en las propiedades usadas. Sí. Antes era muy excepcional, inclusive lo castigaban de tal manera que antes prestaban máximo el 60%. Okay. Ahora pueden prestar hasta un 80% con las figuras del leasing, con las figuras del crédito hipotecario ordinario, etc. Incluso se ha hablado de la posibilidad de tener subsidios para la compra de bienes usados, porque eso dinamiza la economía. Sí, total. Y ojalá pues que se pudieran llegar a tener. Eso sería muy buena idea. Claro, porque dinamiza el sector. Sí, total. John, hablemos de algo y es, antes de hablar de lo bueno, hablemos principalmente de esos riesgos que se pueden presentar en lo usado. O sea, ¿cuáles es esos riesgos que has identificado en tus procesos, en este tiempo que llevan de experiencia, que la gente debe tener en cuenta? El principal riesgo, la tradición jurídica. Okay. Es el principal riesgo. Es decir, esos antecedentes que ha tenido esa propiedad, porque las propiedades, como las personas, tenemos una hoja de vida. Sí. Tienen una hoja de vida. La propiedad no apareció. La propiedad tuvo que haber sido construida por alguien. Si es usada, le ha pertenecido necesariamente a alguien. Puede ser 1, 2 o 20 o 30 o 50 dueños anteriormente. O la propiedad no conserva su forma o su tamaño original. Cuando, por ejemplo, la subdividen, cuando, por ejemplo, desengloban ciertas áreas, etcétera, o ciertas unidades, y usted viene a tener un bien que en la mayor extensión, en un concepto inicial, es distinto al que está comprando hoy. Es verdad. Entonces, la tradición jurídica de esos bienes es la mayor complejidad, pero tiene solución. El estudio de títulos con eso hace una maravilla, porque es un filtro, y además que, digamos que tiene la posibilidad usted también de saber a quién le está comprando. Al momento de invertir en propiedad usada, uno que le dice a la gente, 3 requisitos: sepa qué va a invertir, sepa en dónde lo va a invertir y sepa con quién va a invertir. Si uno tuviera esos 3 principios como fortalezas, como inamovibles, créame que disfrutaríamos la inversión. Pero indudablemente estamos en una cultura de acelerados donde y la tranquilidad cada día, no, y fuera de eso, que las redes sociales, los medios de comunicación a veces nos ofrecen cosas casi que inexistentes. Es muy cierto. Y no nos digamos mentiras. Nos gusta o les gusta a muchos la plata fácil. Ah, sí. Sí. Entonces, sí. Eso no hay que negarlo. El famoso costo de oportunidad a veces no es un costo de oportunidad, sino un costo puesto por un oportunista, que es muy distinto. Sí. Entonces, hay gente que busca plata, hay gente que maquilla certificados, hay gente que oculta bienes, hay gente que simula negocios, y usted lo que compró fue un problema. En el caso de los riesgos de la compra de bienes inmuebles usados, digamos que el principal riesgo es la tradición, pero también hay otro riesgo, y es el estado de conservación del bien. Claro. Ese estado de conservación es fundamental, porque la conservación del bien también me va a dar a entender qué riesgos o qué inversiones posteriores voy a tener en mantenimiento, en reformas. John, ¿sabes otro de los factores de riesgos que yo he identificado en eso que acabas de hablar? Y es cuando en una construcción hacen renovaciones y anexos que no están legalizados, y cuando entran en procesos de venta o ya tienen un crédito sobre ese inmueble, eso se vuelve un enredo. A mí me ha tocado varios negocios así. Claro, porque tendríamos que estar ante la figura de un reconocimiento. Y ese reconocimiento de nuevas edificaciones, de reformas, de mejoras, es un completo trámite que adicional es muy lento. Claro, curaduría, planeación. Requiere curaduría, y es más, inclusive hay momentos en los cuales jurídicamente no es ni reconocible, ni divisible, ni se puede siquiera reconocer en algún documento como tal, porque las normas urbanísticas limitan ese tipo Exacto. de Yo les doy un ejemplo, John. Por ejemplo, hemos tenido casas en las que el índice de construcción superó el tope máximo. Entonces, la complejidad es cuando anexan áreas y van a tratar de legalizar, pero porque necesitan hacer la compra con un crédito, el banco también entra a revisar dentro de su avalúo comercial. Yo he tenido negocios que se han caído en ese punto. ¿Por qué? Porque anexaron 100 metros cuadrados de área que no lo permite el reglamento de propiedad horizontal, tampoco lo permite curaduría, entonces el negocio se frena. Entonces miren que
identificar, por ejemplo, ese riesgo de uno preguntarle al propietario, venga, ¿usted ha hecho alguna modificación, un anexo o cómo tiene la licencia de construcción? Porque eso es muy importante. ¿Y eso en dónde se ve? En el estudio de títulos. En el estudio de títulos. Que lo va a ver el banco si usted va a comprar con crédito. Sí. El banco va a hacer un estudio de títulos. ¿Es un filtro? Claro. Entonces, ahí los negocios se pueden caer. Sí, claro. O sea, los negocios, y se quema el pan en la puerta del horno. O sea, literal. Otro de los riesgos en el tema de la propiedad usada es la forma de pago. Uy, sí. El riesgo que se desprende de la forma de pago es un riesgo que es una contingencia que puede dar a fracasar el negocio, que puede generar penalidades, Sí. que puede generar inclusive enemigos, Total. o sea, acciones legales, una cantidad de situaciones adversas a una negociación porque nadie quiere comprar para meterse en problemas. Exacto. Eso nadie tiene la intención. Y mira, por ejemplo, hay dos casos. Usted compra de contado, que es pagando directamente. Formulamos la promesa de compraventa, que ya vamos a hablar de ella, y fijamos unas fechas de entrega material, escrituración y pago, que eso es lo más sencillo, siempre y cuando no, para mí no sea en un tiempo muy alargado. Sí. Pero la escala de crédito, cuando es crédito con banco, es muy complejo. Por ejemplo, los desembolsos. ¿Por qué? Porque no, a veces ya los bancos, y ya me está pasando últimamente, no se están haciendo pagos con boleta de registro, sino con la escritura registrada. Entonces miren que esos temas son muy importantes tenerlos en cuenta en una promesa de compraventa. Y John, ¿qué es una promesa de compraventa para que le expliquemos a las personas que están acá conectadas? La promesa de compraventa es el contrato preparatorio del verdadero contrato principal, que es la compraventa en sí. Okay. O sea, lo que llamamos escritura pública, en realidad técnicamente se llama escritura pública de compraventa, ¿cierto? Okay. O sea, el negocio jurídico a celebrar es la compraventa. Que el medio preparatorio o el negocio jurídico antecedente a la escritura pública de compraventa es la promesa de compraventa. Es donde se fijan las reglas del negocio, donde las partes se conocen. Uno puede perfectamente hacer un negocio sin necesidad de una promesa de compraventa. Sí. Perfectamente. Yo no lo recomiendo. De palabra. No, promesa de compraventa no hay de palabra. No, pero hacer un negocio de palabra y de mano. Sí, y ir de una vez a escriturar. Yo no lo recomiendo. Total. ¿Por qué? Porque en la escritura pública se condensan datos que son muy específicos y que la norma ya tiene establecidos para el protocolo de registro, ¿cierto? Mientras que usted en la promesa de compraventa puede perfectamente hacer una salvedad. Dejo constancia de que este costo es de oportunidad porque tiene una humedad del bien inmueble. Dejo constancia que hay una disminución en el valor y vamos a pagar las rentas, el registro y gastos notariales de esta manera. Eso en la escritura no puede ir, ¿cierto? Es verdad. Entonces, digamos que la promesa de compraventa es ese documento previo donde las partes se conocen, pero donde se consagran todas las tratativas del negocio. O sea, la minucia del negocio va en la promesa de compraventa. Claro. John, ¿y qué parámetros debe tener en cuenta las personas para que, o sea, cuáles serían como esos 5 pasos o 3 o 4 que se deben de tener? Para mí está la forma de pago, la entrega material, la firma de las escrituras y la penalidad. Para vos que ya estás en ese tema. El más importante. ¿Cuál? La promesa tiene que constar por escrito. En Colombia no pueden existir promesas de compraventa verbales. Okay. Son inexistentes, son ilegales. El artículo 1611 del Código Civil colombiano tiene unos requisitos elementales y dice ese artículo en la ley que si no se cumplen todos esos requisitos la promesa es nula. Vaya una nulidad de una promesa lo que genera. O sea, deshacer un negocio que a veces no son negocios de 100 o 200 millones. Sí, claro. Son negocios a veces hasta de miles de millones de pesos. Entonces, promesa de compraventa por escrito. Le pregunta a uno a la gente, ¿tiene que estar autenticada por notaría o con presentación ante notario? No es una obligación. Ya. No es una obligación. Eso me lo preguntan mucho. Que si yo simplemente firmando el documento. Lo que pasa es que viene también un tema de prevención. Okay. ¿Cuál? Suplantación de identidad. Sí, total. O sea, usted en una notaría hay biométrico, claro, ¿cierto? Una garantía. Efectivamente. Lo otro, que la persona que está celebrando el negocio es esa que está firmando y no otra, salvo que comparezca con un poder. La promesa de compraventa debería en todos los casos, aunque en Colombia está permitido vender inmuebles ajenos, porque es legal vender cosa ajena en Colombia, debería ser suscrita por el titular del derecho real de dominio. Claro. O sea, debería ser
o si no, por un apoderado debidamente constituido. ¿Y puede dar carta de titularidad para que le avale esa venta o no? Claro, eso se llama un poder, y el poder puede ser especial para esa venta o un poder general. Okay. Puede comparecer y no necesita ser abogado, puede ser un particular apoderado. Elementos importantes: el objeto del contrato. O sea, ¿qué es lo que yo voy a vender? ¿Qué? ¿Cierto? Un apartamento identificado con tal, una casa con tal, tales áreas, matrícula inmobiliaria tal, ID catastral tal, etcétera, ¿cierto? Ubicación. Ese es el objeto del contrato. Paréntesis, ¿es importante poner el estado civil? El estado civil es importante, sí. ¿Por qué? Porque pueden existir actos defraudatorios en la sociedad patrimonial o en la sociedad conyugal. Y eso podría generar una vicisitud o un inconveniente dentro del desarrollo del negocio, y a veces es mejor tener que dar las gracias que tener que dar explicaciones. Listo. Entonces, objeto del contrato, identificar. Segundo, dentro de ese objeto del contrato y partiendo de que las partes están plenamente identificadas, claro. O sea, todos nos identificamos. Segundo elemento, el precio. Para que exista promesa de compraventa, tiene que existir precio. Listo. Sí o sí. No hay promesa de compraventa para donación. Eso es muy importante. No, entonces es una donación. Sí, claro. O sea, o es donación o es venta. Pero entonces hay promesas que son cesión de leasing, por ejemplo. Sí, hay, no se llama promesa. Hay una cesión de derechos. Ah, ok. O sea, pero no se dice promesa en el título, sino que cambia. Pero puedo tener una promesa de cesión de derechos. Ah, ok. O sea, yo puedo decirle a usted, le prometo cederle estos derechos cuando acabe de pagar, Listo. cuando el banco me vaya a permitir ejercer la opción de compra, etcétera. Que eso pasa es cuando alguien vende un usado que lo tiene con un leasing, sí, que constituye esa figura. Porque el leasing es esa figura donde tienen un contrato, como si fuera un tipo de alquiler, que esa persona paga unas cuotas, tiene un contrato con el banco. Que el dueño es el banco y usted le está pagando un arriendo con una opción de compra. Básicamente eso es un leasing. Y que es muy diferente al hipotecario, que claro, ya uno aparece como propietario. Efectivamente. Incluso, pensemos en esto, cuando el papá tiene la propiedad que le ha regalado a su hijo, pero por prevenir que el muchachito no juegue a monopolio con la propiedad, pues sencillamente le dice, esta propiedad es suya, pero sigue permaneciendo en cabeza del papá o en la empresa del papá. Perfectamente usted puede negociar con el muchacho que usted sabe que es el dueño y que el papá va a firmar por él después, o la empresa va a firmar por él, o le van a dar un poder. Eso también es perfectamente legal. Listo, entonces ahí volvemos al precio de la promesa. Precio, forma de pago. Sí. Precio y forma de pago no son lo mismo. Precio es el valor de adquisición, es como yo compro, a qué me obligo económicamente y cuánto me cuesta ese gustico. Pero la forma de pago es cómo lo voy a pagar. Si lo voy a pagar de contado, si lo voy a pagar incluso con una figura que es muy usada, con una hipoteca en favor del vendedor, y no es banco. Ok. Un tercero. El mismo dueño. Sí, claro. O sea, yo puedo ser un particular que te venda mi apartamento y como usted no tiene que pagarme todo el bien, yo le digo, vea, ¿sabe qué? Yo le voy a escriturar ya porque me quiero descargar tributariamente de ese bien, me quiero liberar de esa propiedad. Entonces yo te escrituro, pero hacemos una hipoteca de primer grado en favor del vendedor, que no tiene que ser banco. Ya. Puede ser el mismo dueño. Pregunta. Desde la parte mía, me ha tocado muchas experiencias y yo trato de recomendarle a los clientes que no hagan una forma de pago a mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me ha tocado casos donde son más de 6 meses, 1 año, año y medio, donde eso se vuelve un problema, y te lo digo por algo, puede morir el dueño, le pasó un accidente, da muchas vueltas la vida. No sé qué piensas vos desde esa parte. Vos desde lo legal, yo lo veo más como negocio, pero no solamente porque el negocio se haga efectivo más rápido, sino que yo he tenido casos donde se alargaron, por ejemplo, 8 o 9 meses y la empresa del señor con la que iba a comprar quedó ilíquida. Entonces ya entra en un reproceso. Digamos que ya esos serían los efectos prácticos de un negocio. Okay. ¿Cierto? Legalmente se puede hacer una promesa de compra-venta, incluso con pago a 10 años, 15 años. Cuotas. Eso no tiene problema, ¿cierto? Lo que pasa es que también son los efectos prácticos. Nadie tiene la vida comprada. Exacto. Nadie tiene la solvencia económica permanentemente comprada. Llega una pandemia, cambian las condiciones, se queda sin empleo esa persona, requiere el capital, le cae una medida cautelar sobre ese bien, porque con la promesa de compraventa el bien sigue estando a nombre del vendedor y no está por fuera del comercio. Y cualquier cosa puede pasar, un embargo, puede pasar una afectación, puede venir una sucesión. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, en una sucesión? O sea, si fallece, por ejemplo, un vendedor o un comprador, ¿el negocio continúa con herederos? Sí. ¿O qué puede pasar? El negocio lo pueden hacer valer tanto los compradores, los promitentes compradores, como los herederos o legatarios,
en condición de promitentes vendedores, subrogándose en el derecho que tenía el causante en esa sucesión, pero es totalmente legal. Lo que pasa es que a veces los herederos no quieren respetar ese el precio. Dice, no, claro, lo que pasa es que igual la promesa de compra-venta sí obliga. Sí. Otro elemento importante, entonces tenemos la forma de pago. Entrega material del bien. Muy importante. Entrega material del bien. Eso es totalmente elemental. Una fecha clara, un plazo determinado o determinable, porque no tiene que ser exactamente un día. Pero yo sí puedo decir, por ejemplo, se hará la entrega material 45 días hábiles o 45 días calendario después de la escrituración. Sí, pero ¿qué pasa en ese caso de que por cosas de que no se dio la escritura, se demoró, se puede hacer como una prórroga? ¿Cuál sería ese documento para hacer esa prórroga? El documento o el instrumento jurídico se llama otro sí. El otro sí al contrato, bien sea de promesa de compra-venta o el mismo otro sí a la escritura pública, si fue que ya se adelantó la escritura, pero no se adelantó la entrega material. Existen dos tipos de entrega: la entrega real y la entrega material. La entrega real es la entrega jurídica. ¿Cuándo hago la entrega jurídica? Cuando me traditan el bien. Tip importante: nadie es dueño con la escritura pública. Nadie es dueño con la escritura pública. ¿Sino en qué momento? Cuando aparece inscrito como propietario en el certificado de tradición y libertad. Y ahí es la respuesta de por qué los bancos no están pagando cuando se firma la escritura. Y más en vivienda usada. En inmuebles usados, claro. Porque es que la escritura queda a merced de una notaría, queda a merced inclusive del vendedor, que perfectamente la puede tener, no la llevan a registrar. O en el transcurso de ese negocio, pues cayó un embargo, una medida cautelar, murió y se quedó el banco en la mitad atravesado. Y sin la plata. Entonces, nadie es dueño hasta que su nombre no figure en el certificado de tradición y libertad con los derechos que le vendieron. Algo adicional, resulta que muchas veces la gente compra por porcentajes. Ay, no. Sí, el famoso proindiviso. Yo le oyo. Entonces la gente no entiende de que lo que está haciendo es dueño de una cuota parte de ese bien, pero que en realidad usted tiene un matrimonio con otras personas que a veces ni conoce. No, pero es que yo sé que compré el tercer piso, pero no estaba desenglobado. Es decir, usted es comunero con otros. O que yo compré un pedazo de la tierra y ese es el mío, pero al final en la matrícula o el loteíto de la finca grande, pero que lo hacemos entre nosotros mismos y entonces es propiedad usada, claro. Perfectamente. Pero lo que hicimos fue vender un coeficiente de propiedad. Y hasta ahí llega. Quinto elemento, importante, la fecha de la escritura pública. Importante. Esa fecha inclusive es de ley. La ley establece como requisito que se determine la época en la que ha de celebrarse el contrato principal. Habíamos dicho al principio que el contrato principal era la compra-venta, que el contrato preparatorio era la promesa de compra-venta. El artículo 1611 del Código Civil, que a nadie se le puede olvidar, 1611, dice que esa determinación tiene que estar por escrito. La fecha. Por escrito. O la época. Porque yo también puedo colocar la segunda semana, el segundo lunes del mes de febrero. Pues sé que no hay sino un segundo lunes, es una época. Y es importante también porque fijar una fecha de firma de escrituración es también un punto de finalización de un negocio también. Claro, no, pero yo le digo a la gente, por favor que la época sea muy determinada. Diga notaría número qué. O sea, es que en Titiribí puede haber una mera notaría, pero en Bogotá hay más de 60. Medellín hay más de 25. ¿Sabe qué quedó en cuenta de eso? Una recomendación que les doy también ahí, traten de no poner fechas de escrituración en épocas, por ejemplo, de diciembre. Ustedes no saben lo complejo que es que se registre. No solamente en diciembre. En épocas de vacaciones. En sábados. Sí. Porque en Colombia las notarías no trabajan porque quieren. Por turnos. Sino por turnos. Y esos turnos no los fija la notaría, los fija la superintendencia. Entonces, yo puedo poner. Entonces ya hay un problema ahí. Porque hay gente que es excesivamente temerosa, como hay gente que es excesivamente viva. Sí, claro. Mire, que es que yo no podía cumplir porque eso era un sábado. Entonces empiezan los yaques, los fue que, lo que yo no sé qué. Entonces, época determinable, mire que sea un día hábil. Sí, claro. La hora. Hombre, la hora, algo tan elemental. Pero yo puedo estar cumpliendo y incumpliendo un contrato si puse una fecha con hora 8 de la mañana y son las 4 de la tarde y no he llegado. No tengo que dejar al vendedor o al comprador sentado todo el día en la notaría. Venga, si usted me dijo que a tal hora,
pues la hora es para cumplirse. Pero también hay algo ahí, es en esa forma de pago que se definió, si está atada a la escritura, que sea una hora donde si usted tiene que ir al banco, que le dé tiempo de ir a hacer esos pagos, porque si no hay un incumplimiento. Mira, por ejemplo, ahí me ha pasado mucho que al final los negocios también se tienen que volver de mucha confianza. Todos. O sea, Todos. si no existe confianza, No lo la haga. verdad mejor no lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque miren por ejemplo este caso. Entonces la promesa dice, a la firma de la escritura se hace el desembolso, se entrega el dinero, el recurso de 200 millones de pesos. Listo. Entonces empieza la pregunta de comprador y vendedor. ¿Firmamos primero o pagamos primero? O tráigame un cheque, pues yo no lo entrego hasta que... O sea, sí. Entonces mira que ahí se vuelve muy complejo porque la gente dice, yo no le firmo hasta que no me dé la plata. Pero entonces la otra parte dice, yo no le doy la plata, yo no le doy la plata no hasta que no tenga la firma. Entonces miren que ahí llega un punto donde si no nos ponemos de acuerdo, o sea, no hay negocio. No, inclusive me ha tocado ver uno en la notaría y el hijo en el banco. Ya puedo consignar. O sea, Sí, literal. es normal. No, pues eso pasa mucho. Claro, y son precauciones que se Sí, pueden tomar. sí, sí. Lo que pasa es que, venga, la promesa de compraventa también tiene unas obligaciones. Claro, y si no te consignaron, firmaste claro, y un incumplimiento. Claro, totalmente. Otro factor importante, tenemos fecha de entrega, fecha de escrituración. Las cláusulas Penales que tengan que ver con la exigibilidad del negocio de carácter pecuniario. Es decir, venga, esto no es charlando. Yo a usted le prometí vender esta casa y dejé de vendérsela a otro, ¿cierto? O al contrario, usted me la prometió vender y yo me fui a endeudar con plata y ya la conseguí, usted no me puede decir que no. Intereses moratorios. Entonces, cláusula penal. Ajá. Pero existen otras figuras como las arras. Ah, sí. Las arras son muy importantes y hay arras de dos clases. Eso. Confirmatorias y retractatorias. Algo importante, si el comprador entrega al promitente vendedor plata en calidad de arras de retractación o de confirmación, el que la recibió para quitarse del negocio no solamente tiene que devolverlas, tiene que devolverlas el doble. O sea, ojo con Hay que eso. poner cuidado. No, y sabes que Claro. John, la gente confunde mucho cláusula penal con arras, que son dos temas totalmente Lo que diferentes. pasa es que las arras pueden ser consideradas como parte del pago. Exacto. La cláusula penal no, porque la cláusula penal es simplemente una sanción o un mecanismo de apremio para que alguien cumpla el negocio. Claro. Y el pago de la cláusula penal en muchos negocios, como debería ser, no exime que se realice el negocio principal. Ya. Porque mucha gente dice, no, entonces yo pago mejor la multa. Hombre, venga, la multa póngala por la seriedad, la cláusula póngala por la seriedad, pero que de eso no dependa el negocio. Sí, total. O sea, salvo que sea una cláusula completamente indemnizatoria donde tenga un carácter resolutorio ese contrato, que también puede ser. Otro elemento importante, que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Lo que conocemos como que la promesa preste mérito ejecutivo. O sea, las obligaciones tienen que ser claras, expresas y exigibles. ¿Pero ante quién? Ante las mismas partes, primero que todo. O sea, la nitidez del negocio, la transparencia del negocio. Yo te obligo, tú te obligas, nos obligamos. ¿Cierto? Pero adicional, que si a usted le incumplen en parte ese negocio, pues usted no tenga que ir necesariamente a que un juez declare el incumplimiento, sino a que un juez obligue al cumplimiento. Eso es muy importante. Son dos cosas distintas. Es como yo decir, me voy a ir de norte a sur en la ciudad de Medellín, para los que no son de la ciudad, donde tenemos un metro que atraviesa la ciudad de norte a sur, yo escoger si me voy en el metro, que es una sola línea, o si yo me voy dando vueltas por todos los barrios. Si las cláusulas de ese contrato no prestan mérito ejecutivo porque no son claras, expresas y exigibles, a usted le toca darle vuelta a todo el contrato y buscar que un juez primero declare cuál fue la parte que incumplió, etc. Si la cláusula está bien redactada, usted solamente ejecuta esa cláusula. Es más, usted puede cobrar la cláusula penal solamente sin deshacer el negocio. Y como dicen por ahí, con garrote y haciendo negocio. Entonces, claro, sin necesidad de desbaratar todo el negocio. Sí, pero claro. Eso es saberlo redactar, un abogado que lo haga bien. Elemento final, que ambas partes firmen. Sebastián, algo tan sencillo, o sea, algo tan sencillo como eso. Ve, yo no verifiqué que en la promesa no había firmado tal. Ay, bendito. O sea, por Dios. Eso pasa mucho. Y un truco, mucha gente a veces compra bienes y el vendedor o el comprador están en diferentes ciudades. Entonces yo autentico en la notaría de Neiva
y el otro autentica en Bogotá. Traten de que no sean dos documentos distintos. Espere que el uno firme allá y se lo mande por correo en físico original. Y 2 copias. Claro, para que queden para los dos. Pero hasta que no estén las 2 firmas en el mismo documento, pues no desembolse, no entregue, porque puede perfectamente tenerse algún problema. Claro. John, entonces ahí, por ejemplo, que estamos hablando de la cláusula penal, lo que estabas hablando del garrote y el negocio, a mí me ha tocado muchos chicharrones en esa parte, porque he conocido gente que le encanta hacer negocios precisamente para tener esa consolidación de un recurso adicional con la cláusula penal. Y yo creo que cuando una persona trata de hacer un negocio, también lo trata de hacer desde la buena fe. Claro. O sea, Es que efectivamente el contrato no solamente obliga, y en eso la ley es muy clara. Okay. La letra puede decir una cosa, pero la voluntad y la real intención de las partes pueden dar cuenta de otra. Y esa voluntad, que se conoce como tratativas previas en el negocio, en la cláusula penal, si bien persigue un fin que es darle seriedad al negocio, porque en realidad eso es lo que persigue, una tasación anticipada de perjuicios y la seriedad del negocio. Claro. Pero también hay gente que aprovecha en esas cláusulas penales para sacar mayor ventaja o para enriquecerse a costillas del otro. Pilas Importante algo, Sebastián, lo que usted decía, los contratos se tienen que celebrar de buena fe. La buena fe en Colombia es un principio constitucional, o sea, está por encima de la ley. La buena fe es un requisito esencial en los contratos. Las tratativas previas, esos mensajitos de WhatsApp, esos correos, esas llamaditas, esas reuniones, así no queden por escrito, también sirven a la hora de examinar la buena fe en los contratos. Entonces, vayas escribiendo, ve, yo te voy a hacer una concesión y te voy a permitir que me pagues mejor mañana, aunque en la promesa esté, díganlo por WhatsApp. Que por escrito. Claro, mándeme una notica de voz, ¿cierto? Todas esas cosas. No, yo no para sí, porque hay gente que está cazando y de hecho por ahí, así como hay carteles en los remates, hay carteles. Aquí hubo unas señoras muy famosas, las conocían así como unas señoras pelimoradas que se dedicaban a hacer negocios para cobrar cláusulas penales. A mí me tocó de eso. Unas señoras dedicadas a hacer negocios buscándose solamente las cláusulas penales. Y usted no sabe el estrés de la gente, los sueños, todos los problemas que se arman, o sea, y ese tipo de gente uno ya la identifica. Claro, ¿no? Yo desde el principio me lo vuelo. Total, o sea, el equilibrio en la cláusula penal también. Las cláusulas penales de más del 50% están prohibidas. Ah, vea, importante ese dato. Yo solamente las mantengo entre el 10 y el 20. Claro, y eso se llama costumbre mercantil. Okay. La costumbre mercantil es del 10, del 20, a veces hasta del 30, cuando es un negocio que ha tenido mucho incidente o que ha requerido unos gastos previos. Okay. O sea, usted me hizo a mí pagar como vendedor estudio de suelos, me hizo pagar esto, me hizo pagar aquello. ¿Que cubra esos gastos? Sí, venga. Claro. Eso me causó un perjuicio. O usted me dañó un negocio, porque también le digo, hay gente que parecen caballos atravesados en un balcón para dañar negocios. Solo por la física y pura enfermedad incurable en la sociedad. Total. Envidia. Eso es verdad. Que su tanito va a comprar, me le atravieso. Así no vaya a comprar, le pongo un payaso, le pongo un lolero y me atravieso. Redondémoslo de la promesa de compra-venta. Una dirección de notificaciones. Y eso no están acostumbradas las personas a hacerlo. Es hacerlo. elemental. ¿Dónde encuentro yo válidamente a la otra persona? ¿Por qué? Porque se fue de viaje, porque yo no sé qué. Si usted, por ejemplo, hace que establezca una dirección de correo electrónico como notificación válida de notificaciones, pues sencillamente a ese correo se manda la comunicación que corresponde y se entendió notificado. Uh-huh. No tiene que empezar a buscar a nadie. En los bienes rurales es un problema, porque muchos bienes rurales tienen una identificación muy difícil, catastral o una identificación geográfica que no tiene nomenclatura. Es verdad. O sea, no tiene nomenclatura. Vereda, el plan, morro, tal, bajando, cascada abajo, subiendo por yo no sé dónde. Pues colóquele a esa promesa de compraventa dirección en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Bogotá, etcétera, correo electrónico tal. Kilómetro vía. Y en cualquiera de estos se entenderá válido para notificación. Sí, claro. Entonces, esos son uno de los elementos más esenciales. Okay. Con eso se pueden hacer negocios transparentes. Listo. Entonces, miren solo lo que tocamos en la parte de promesa de compra-venta, pero voy a resumir un poco para que ya finalicemos este video, y es: cuando ustedes ya van a firmar una escritura, la notaría les va a notificar que deben de tener unos documentos, como la ficha predial, ficha catastral muchas veces cuando son predios rurales, pasisalvos de valorización, pasisalvos de administración, si están dentro de una copropiedad. Sí. ¿Por qué? Porque ese es un requisito y debe ser del mes vigente. Sí. Y así ustedes van a entregar esa documentación en la notaría, un protocolista se va a encargar de hacer todos los requisitos, entregarles ya la
escritura de venta o la compraventa. La escritura pública de compra-venta. Eso. Y recuerden que ese día del negocio no se entregan. Un truco. Muchos notarios no dejan que las personas tomen fotos a la escritura. ¿Y por qué? Un misterio sencillamente sacado de bajo la manga, ridículo. Usted tiene todo el derecho a tomarle fotos o copias a esa escritura. Fotos o copias para que usted tenga ese elemento probatorio. Claro, de que firmó, de que hay un negocio y que pasó algo. Hombre, ¿sabe qué nos faltó? Y cuando no aparecen a firmar alguna de las partes que hay que hacer. Pero yo creo que eso hay que tocarlo en otro video. Eso lo diremos en otro video. Entonces, porque para los incumplidos también existen algunas formas de hacerlos cumplir o por lo menos de que les cueste un poquito más la mamadera de gallo. Sí, porque a mí me tocó casos, vamos a hablar de eso y desde la experiencia tuya vamos a hablar qué ha pasado cuando una persona no llega al negocio o cuando alguien llega para notificarse y retractarse del negocio. Entonces ya saben, suscríbanse en el canal, les dejo las redes sociales también de John, de la empresa Dumec, para que puedan tener todos sus servicios en cuanto a derecho inmobiliario y nos vemos en otro video. Yo tengo un espacio que se llama Abogado John Morales en TikTok. Todo el tiempo publico asuntos inmobiliarios de orden jurídico. Sí. Todo el tiempo. Y si de pronto tienen un tema, nos dejan un comentario para saber qué más podemos tratar acá, porque aquí estamos hablando de muchos espacios, por ejemplo, que pasan en el sector inmobiliario, pero yo creo que ustedes nos pueden hablar de casos específicos que podemos profundizar. Hasta el arrendamiento. Uy, sí. Y le tengo unas historias muy chéveres también para contar de eso. Saludos, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias.